Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito y estoy aquí para sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no, aquí estoy yo para intentar alegrarles un poquito la tarde. Prepárense porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos, el mundo de las series turcas, sus actores, sus campañas publicitarias y los dramas que a veces se esconden detrás de las cámaras. Y específicamente vamos a hablar de una noticia que sacudió a los fans de la talentosísima Demet Özdemir, la cancelación inesperada de una de sus campañas publicitarias más esperadas. ¿Sorprendidos? Yo también lo estuve. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando un torbellino de preguntas y especulaciones. Y es que cuando una figura como Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y solicitadas, se ve involucrada en una situación así, es imposible no sentir curiosidad. Así que hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esta decisión radical. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las posibles razones, y descubrir qué implicaciones tiene esto para la carrera de Demet y para el mundo de la publicidad en Turquía. Vamos a descubrir todos los ángulos posibles. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hago, suscríbanse al canal. Es gratis, es rápido y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de las celebridades, los chismes más candentes y todo lo que a ustedes les apasiona. Dale al botoncito. Ya. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Bien, ahora sí vamos con el plato fuerte. Como les decía, Demet Özdemir, nuestra querida protagonista de series como Erkenci y Doğu Kaderimdir, es una de las actrices turcas más queridas y solicitadas. Su belleza, su talento, su carisma, todo esto la convierte en un imán para las marcas. Es por eso que suele protagonizar campañas publicitarias de todo tipo, desde productos de belleza hasta ropa, pasando por marcas de alimentos y bebidas. Y hablando de campañas, una de las que más expectación generó fue la que tenía en puerta con una marca muy conocida. No vamos a revelar el nombre exacto de la marca en este momento. Quiero que mantengamos el misterio y la intriga. Pero les puedo asegurar que se trataba de una colaboración importante, con un contrato jugoso y con una proyección muy alta. Se esperaba que esta campaña impulsara aún más la imagen de Demet y que le abriera nuevas puertas en el mundo de la publicidad. ¿Por qué la expectación era tan alta? Bueno, además de la popularidad de Demet, se rumoreaba que la campaña era innovadora, que presentaría un nuevo producto revolucionario y que, por supuesto, la imagen de Demet estaría impecable como siempre. Los fans estaban ansiosos por verla en acción, por ver cómo se reinventaba, por verla promocionando algo nuevo. Las fotos promocionales ya estaban listas, los vídeos prácticamente terminados, y todo el equipo estaba preparado para el lanzamiento. Era un proyecto grande, ambicioso, y todos estábamos ansiosos por verlo. Los fans, por supuesto, eran los más entusiasmados. Imagínense la emoción. Ver a Demet una vez más, luciendo espectacular y promocionando un producto que seguramente usaríamos o consumiríamos todos. La maquinaria de la publicidad estaba en marcha, las publicaciones en redes sociales estaban programadas, y la cuenta regresiva para el gran lanzamiento había comenzado. Pero, de repente, ¡boom! La noticia, la campaña se cancela. Y no solo eso, sino que se cancela de forma repentina, sin explicaciones claras. El caos. Las redes sociales ardieron. Los foros de fans se encendieron. La noticia se propagó como un incendio forestal en los grupos de WhatsApp y Telegram dedicados a Demet. Los comentarios inundaban las publicaciones en Instagram y Twitter. Los fans se preguntaban qué pasó. ¿Por qué esta decisión? ¿Hubo algún problema con Demet? ¿Con la marca? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Las teorías comenzaron a circular, cada cual más extravagante que la anterior. Las conjeturas se multiplicaban a la velocidad de la luz, y la incertidumbre crecía a cada minuto. ¿Se había peleado Demet con alguien importante? ¿Había incumplido alguna cláusula del contrato? ¿La marca había decidido cambiar de rumbo? ¿Había encontrado un nuevo rostro más adecuado para su producto? Las especulaciones se dispararon.
Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, se sumaron a la investigación, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio. La verdad, amigos, es que las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Tanto la marca como el equipo de Demet mantuvieron un silencio prudente, lo que solo alimentó aún más la especulación. Se tejieron 1001 teorías. Algunos decían que hubo desacuerdos creativos entre Demet y la marca, que no lograron ponerse de acuerdo en la visión de la campaña. Otros que Demet no estaba contenta con el guión o con la forma en que se iba a presentar el producto. Tal vez la actriz no estaba de acuerdo con el mensaje que se quería transmitir, o con la imagen que se estaba creando. Y no faltaron quienes aseguraron que todo se debía a un problema contractual, o incluso, a una supuesta mala relación entre Demet y alguna persona clave dentro de la empresa. Los rumores sobre las relaciones entre celebridades y ejecutivos siempre están a la orden del día en el mundo del espectáculo, y este caso no fue la excepción. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, como les decía, las razones oficiales nunca se revelaron. Pero después de investigar un poco, de escuchar diferentes rumores y de analizar la situación desde varios ángulos, podemos inferir algunas posibles causas. Vamos a analizar cada una de ellas. Asterisco posibles causas de la cancelación asterisco. 1. Desacuerdos creativos asterisco. Una de las teorías más fuertes es que hubo un desacuerdo en cuanto a la imagen que se quería proyectar. Tal vez la marca tenía una idea de la campaña, un concepto, que no encajaba con la imagen que Demet quería mantener. Recordemos que Demet, además de ser una actriz talentosa, es también una figura pública muy cuidada. Cuida su imagen, sus valores, y probablemente no estaba dispuesta a asociarse con una campaña que no reflejara sus principios. En el mundo de la publicidad, es fundamental que la imagen del producto y la imagen del embajador se complementen. Si existe una disparidad entre ambas, el resultado puede ser desastroso. Imaginen, por ejemplo, que una marca de productos para el cuidado de la piel le propusiera a Demet una campaña con un mensaje que promoviera el uso excesivo de maquillaje. Esto podría chocar frontalmente con la imagen de Demet, que suele mostrarse al natural y que aboga por la belleza real. Los desacuerdos creativos suelen ser más comunes de lo que pensamos. A veces la marca tiene una visión diferente a la del embajador, y si no logran llegar a un acuerdo, la campaña se cancela. Esto no siempre implica una mala relación entre las partes, sino simplemente una diferencia de opiniones. Asterisco 2. Problemas con el guión o el producto asterisco. Otra posibilidad es que se produjera un problema con el guión. Quizás Demet no se sintió cómoda con el contenido de los anuncios, con los diálogos, o con la forma en que se iba a presentar el producto. Los actores, especialmente los más experimentados, suelen tener un control creativo sobre las campañas en las que participan. Buscan que la campaña sea coherente con su imagen y que el mensaje que se transmita sea auténtico. Imaginemos que el guión de la campaña presentaba a Demet utilizando el producto de forma exagerada o poco realista. O quizás el producto no cumplía con las expectativas que la marca había prometido. Demet, como profesional, podría haber expresado sus dudas, solicitando modificaciones o incluso negándose a participar si consideraba que el resultado final no era fiel a sus valores o a la calidad del producto. Además, es posible que Demet, al probar el producto, no estuviera completamente convencida de sus beneficios. En estos casos, los actores suelen tener la libertad de expresar sus inquietudes, y si no se logran solucionar, la campaña puede ser cancelada. Asterisco 3. Problemas de agenda asterisco. También es posible que hubiera un problema de agenda. Demet es una actriz muy ocupada, con muchos proyectos en marcha. Tal vez por alguna razón, no pudo cumplir con los plazos de la campaña, o quizás no encontró el tiempo suficiente para dedicarle a esta colaboración. La incompatibilidad de agendas es algo muy común en el mundo del espectáculo, y no es raro que se cancelen proyectos por este motivo. En el mundo de las series turcas, los actores suelen tener agendas muy apretadas, con rodajes de series, películas, entrevistas, eventos y, por supuesto, campañas publicitarias. Si Demet estaba comprometida con un nuevo proyecto, o si tenía que viajar por alguna razón, podría haber surgido un conflicto de agenda que impidiera la realización de la campaña. La logística de una campaña publicitaria es compleja, e involucra a muchas personas.
Si uno de los elementos clave, como la disponibilidad del embajador, falla, todo el proyecto se puede venir abajo. **4. Problemas contractuales **. Finalmente no podemos descartar la posibilidad de un problema contractual. A veces surgen desacuerdos entre las partes, ya sea por el dinero, por las condiciones del contrato, o por algún otro detalle. Y si las negociaciones no llegan a buen puerto, la campaña se cancela. Es una lástima, pero a veces sucede. En el mundo de la publicidad, los contratos son documentos extensos y complejos que cubren todos los aspectos de la colaboración. Si alguna de las partes no cumple con lo acordado, o si surgen diferencias en la interpretación de alguna cláusula, el conflicto puede ser inevitable. Los problemas contractuales pueden ser muy delicados, y a menudo implican la intervención de abogados. Si las partes no logran llegar a un acuerdo amistoso, la campaña puede ser cancelada, y se pueden iniciar acciones legales. **El impacto en The Met of Demir y su carrera **. Sea cual sea la razón real, lo cierto es que la cancelación de esta campaña fue un duro golpe, tanto para The Met como para sus fans. Porque, claro, una campaña publicitaria es mucho más que un anuncio. Es una oportunidad de conectar con los seguidores, de generar expectativa, de mostrar una nueva faceta de la actriz. Y cuando una campaña se cancela, se pierden todas esas oportunidades. La decepción de los fans fue palpable. Habían esperado con ansias ver a The Met en esta nueva colaboración, y la cancelación fue como un jarro de agua fría. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la actriz, pero también de preguntas y de incertidumbre. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta cancelación en la carrera de The Met? ¿Cómo afectó su imagen? Pues bien, a pesar de la incertidumbre y de la falta de explicaciones oficiales, The Met supo manejar la situación con profesionalidad y discreción. No hizo declaraciones polémicas, no se involucró en rumores, y simplemente siguió adelante con sus proyectos. Y eso, amigos, es lo que demuestra la verdadera fortaleza de una estrella. Porque aunque la cancelación de la campaña fue un contratiempo, no impidió que The Met siguiera brillando. Su popularidad no disminuyó, sus fans la siguieron apoyando, y su carrera continuó en ascenso. De hecho, The Met siguió protagonizando campañas publicitarias, y demostró que es una de las actrices más versátiles y atractivas del momento. Además, siguió trabajando en series de televisión y en proyectos cinematográficos, consolidando su posición como una de las estrellas más queridas de Turquía. La cancelación de una campaña publicitaria puede ser un revés, pero no define la carrera de una persona. The Met demostró que con talento, profesionalismo y una buena imagen, se pueden superar los obstáculos y seguir adelante. **. Lecciones aprendidas y reflexiones **. Y por supuesto quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que esto nos enseña. Nos demuestra la importancia de la transparencia y de la comunicación en el mundo del espectáculo. Si la marca y el equipo de The Met hubieran sido más claros con las razones de la cancelación, la situación hubiera sido menos confusa y los rumores habrían sido menos salvajes. Pero a veces es mejor guardar silencio, y eso fue lo que hicieron. En un mundo ideal, la transparencia sería la norma. Si la marca y el equipo de The Met hubieran emitido un comunicado explicando las razones de la cancelación, los fans y los medios de comunicación habrían tenido una versión oficial, y las especulaciones se habrían reducido. Sin embargo, la industria del entretenimiento a menudo prefiere mantener la discreción, por temor a dañar la imagen de la marca o del embajador. También nos demuestra la importancia de la imagen y de los valores. The Met demostró que es una mujer con principios, que no está dispuesta a comprometer su integridad por nada. Y eso, amigos, es algo que sus fans aprecian mucho. La imagen de un actor es su mayor activo, y es fundamental protegerla. The Met entendió esto a la perfección, y tomó decisiones que, a pesar de ser difíciles, preservaron su reputación y su credibilidad. Este episodio también nos recuerda la importancia de la comunicación y la gestión de crisis. La forma en que se maneja una situación de este tipo puede tener un impacto significativo en la percepción pública. The Met, con su discreción y profesionalismo, supo salir airosa de la situación, y supo mantener el cariño y el respeto de sus fans. En el mundo del espectáculo, las crisis son inevitables. La clave está en cómo se enfrentan y se gestionan. The Met, con su actitud, demostró que la calma, la profesionalidad y la transparencia son las mejores armas para superar cualquier adversidad.
Análisis del contexto publicitario en Turquía. Para entender mejor lo ocurrido, es importante analizar el contexto de la publicidad en Turquía. La industria publicitaria turca es muy dinámica y competitiva, y las celebridades son piezas clave en las campañas de marketing. Las marcas buscan constantemente rostros conocidos para asociar sus productos, y la demanda de actores y actrices famosos es alta. Sin embargo, el mercado publicitario turco también es sensible a las tendencias y a las preferencias del público. Las campañas publicitarias deben ser creativas, atractivas y, sobre todo, deben conectar con la audiencia. Las marcas deben cuidar la imagen de sus embajadores, y los embajadores deben ser cuidadosos con las marcas que representan. En este contexto, la cancelación de la campaña de Demet Özdemir podría interpretarse como un reflejo de las tensiones y los desafíos que enfrentan las marcas y las celebridades en la industria publicitaria turca. La exigencia de la audiencia, la competencia entre las marcas y la presión por mantener una imagen impecable hacen que el margen de error sea muy pequeño. La situación de Demet, en definitiva, nos sirve para comprender la complejidad del mundo del espectáculo en Turquía, y la importancia de la imagen, los valores y la comunicación. Conclusión. En resumen, la cancelación de la campaña de Demet Özdemir fue un acontecimiento inesperado que generó mucha expectación y curiosidad. Aunque las razones oficiales nunca se revelaron, podemos inferir algunas posibles causas. A pesar de todo, Demet supo manejar la situación con profesionalidad y discreción, y su carrera siguió en ascenso. Lo importante es que a pesar de este contratiempo, Demet demostró su valía como profesional y como persona. Supo mantener la calma, preservar su imagen y seguir adelante con sus proyectos. Y eso, amigos, es lo que la convierte en una verdadera estrella. La cancelación de la campaña, aunque fue un episodio desafortunado, no empañó la carrera de Demet. Por el contrario, la fortaleció, demostrando su capacidad de adaptación y su profesionalismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Ya saben, si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, déjenla en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y responder sus dudas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerden, estén atentos a mis próximos vídeos, porque siempre tenemos muchas más noticias y chismes jugosos por compartir. Estén preparados para más análisis, más debates y más diversión. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.